Para hablar del problema actual, de lo que está sucediendo y explicar qué es lo que pasa, hay que hacer una especie de recuento a lo anterior. O sea, Venezuela fue siempre un país de inmigrantes. ¿Por qué? En la época colonial, España se cerró. ¿Por qué? Porque hubo las luchas de la Reforma Protestante y entonces España, que era la adalid, la representante del catolicismo, ante el temor de la invasión de los protestantes luteranos, dicho sea de paso, yo soy hijo de luterano y católica, así que tengo el derecho de hablar con toda autoridad y plena porque sé lo que es. España se cerró, entonces no permitía absolutamente la entrada de inmigrantes. Pero al venir la independencia, con esas ideas libertarias, con esas ideas liberal burguesas que tenían nuestros próceres, Bolívar, Urdaneta, Miranda, todo eso, que ahora se los están echando de socialistas, pero eso no es verdad. Entonces llegó la Legión Británica. La Legión Británica fue la ayuda que Inglaterra le prestó a nuestros libertadores, que estaba compuesta en su mayoría por ingleses y alemanes, porque los reyes de Inglaterra eran de una dinastía alemana. Y entonces vinieron ingleses, irlandeses, escoceses y vinieron muchos alemanes. Por ejemplo, los Uslar Pietri, vino el abuelo de Uslar Pietri, vino en esa legión. MacGregor, el bisabuelo de Ernesto García MacGregor, vino en esa. Los Joly, los franceses, los Damper, toda esa gente, apellidos que son conocidos en Venezuela. Y después vino entonces se abrieron las puertas de Venezuela. Y la gente empezó en Europa a descubrir que esto era un país riquísimo, un país con una cantidad de potencial, deshabitado prácticamente, o sea, donde había unas enormes oportunidades. Y a partir de la independencia para acá, empezó a Venezuela a hacer ya Humboldt y Bonpland, un alemán y un francés, habían ido de vuelta a Europa y habían contado todas las historias. Y todos esos militares que vinieron en la Legión Británica empezaron a decir las noticias de la exuberancia de las riquezas que había aquí y que se habían abierto las puertas. Y entonces llegaron una enorme cantidad de ingleses, una enorme cantidad de alemanes y sobre todo italianos y corso. Leoni, la familia Leoni es de origen corso. La familia Betancourt es de origen francés canario. Empezaron después a venir alemanes. Entonces toda esa gente empezó a llegar y formaron todo ese capítulo de inmigración que le aportó enormes fuentes de riqueza intelectual y progresista y tecnológica al país. Después vino la Primera Guerra Mundial. Vinieron enorme cantidad de gente. Ahí empezaron a llegar árabes, judíos, por ejemplo. Cantidad de apellidos judíos que estaban huyendo de toda esa serie de problemas de los pogroms en Rusia. Después termina la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a llegar entonces eslavos, rusos, yugoslavos, italianos, portugueses. ¿Por qué? Porque Venezuela era un país de promisión. Yo recuerdo chiquito, en mi casa, cómo se recibían en las puertas de mi casa gente que llegaba en el peor estado de ruina. Por ejemplo, la enorme cantidad de italianos que trajeron al país una serie de cosas nuevas. Aquí no había fábrica de espagueti. Y los italianos trajeron las fábricas de espagueti, empezaron a hacer los espaguetis en forma industrial. Los perrocalienteros, eso no existía. Vino la parte petrolera. La parte petrolera determinó el boom de Venezuela y eso trajo como consecuencia una industria petrolera magnífica, maravillosa. Vinieron los ingleses, vinieron los franceses, vinieron los holandeses, vinieron los americanos. Le echamos la culpa de los desastres al petróleo. El petróleo no tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Porque no supimos captar todas esas cosas. Vino el nuevo riquismo. O sea, fue el mal uso que hemos hecho de nuestras riquezas y de nuestra influencia. ¿Por qué esos extranjeros, si nosotros tenemos la capacidad de ser inteligentes, ser preparados, etcétera, etcétera? Y cuando lo hemos hecho bien. ¿Por qué no todo el mundo aprende? ¿Por qué todo el mundo no se fija en esa gente? ¿Cómo prosperaron? Cuando hay muchos venezolanos que se han fijado y han prosperado. El que quiere en este país prospera. Pero hay que dejar la ignorancia, hay que dejar la envidia, hay que dejar el resentimiento social. Ay, ¿por qué estás tú así? Momentico, ¿qué has hecho tú para ganar lo que tienes? Has trabajado, has largado el fustre.
Entonces, eso es lo que tuvimos que aprender en Venezuela. El trabajo de esos inmigrantes, el trabajo de esa gente que vio en Venezuela una tierra de promisión. Eso es muy importante. Que la gente empiece, caramba, que se gasta un carro nuevo, mira la pinta que tiene, tal, yo no sé qué. Pero un momentico, ¿cómo se lo ganó? ¿Trabajaste? Y sí, entonces yo voy a hacer lo mismo. Pero sigo en la misma. O sea, tengo el rancho metido en la cabeza. Entonces, esa tierra de promisión es la que nosotros hemos desperdiciado. Esto que tú tienes en la mano, ese aparato, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Tú crees que los japoneses son más inteligentes que nosotros? Te pregunto. No. Todo lo contrario, somos igualitos. Lo que pasa es que tienen una formación, un interés, una cosa, y se han puesto una isla que no tiene nada. Lo único que produce es pescado, porque lo pesca. Nada. De resto no tiene más nada. Y fíjate, es una potencia mundial. ¿Por qué? Nosotros hemos tenido petróleo, café, algodón, maíz, hierro, diamantes, oro. ¿Y en qué situación estamos? Culpa de los gringos, culpa del imperio, culpa de los alemanes, culpa de los holandeses, No. Culpa de nosotros mismos. ¿Es porque somos pueblo? No, si aquí hay gente maravillosa, gente que tiene tanta inteligencia como cualquier otra. Pero es un problema de amor, un problema de trabajo, un problema de falta de envidia. Eliminar fíjate en lo... No, trabaja y ya está, no te despreocúpate de los demás. ¿Qué está sucediendo? Que toda una serie de condiciones que se han ido agravando y agravando y agravando. Yo se lo achaco al nuevo riquismo, o sea, a que las cantidades de riqueza que tenemos nos venían tan fácilmente que no importa. Hay que imitar tal cosa sin haberlo logrado. Nos ha llevado a esto. Y yo creo que nadie puede negar que estamos en una situación político-económica grave. ¿Hay escasez? Pregunto. ¿Hay inseguridad? ¿Hemos progresado o hemos echado para atrás? ¿No se consigue medicina? ¿No se consigue papel? Ahí estoy buscando, porque si no se me para el trabajo. Y si no trabajo, no como. No, tú eres millonario. ¿Millonario de qué? Si yo fuera millonario, estuviera aquí. ¿Quiénes son los millonarios de este país? El 0,001%. Eso no les importa un pito al país. Esos tienen sus yates, sus apartamentos en Nueva York, en París, en Miami, en la Costa Azul. La clase media es la que se pujó y echó para adelante. Esa es la que está sufriendo ahorita las consecuencias de todo esto. Llámelo tú mala política, idiosincrasia, ideología, lo que sea. Ok, ha habido... La culpa no es solamente de este gobierno, es de todos los gobiernos. Ese es el concepto que tenemos nosotros, que no hemos cambiado la manera de ver las cosas, la filosofía de la vida. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Un país que era el paraíso para la inmigración, que nos aportó, que hubo inmigrantes sinvergüenzas y bandidos, como en todas partes, que no eran capacitados, ok, pero la mayoría, los inmigrantes en este país, echaron este país para adelante, ¿sí o no? Entonces, que los venezolanos también hemos aportado, porque ha habido grandes venezolanos nacidos y criados de generaciones y generaciones y generaciones aquí, y lo han aportado y han hecho bien. Yo tengo en mi familia ejemplos maravillosos. Pero eso sí, como les digo yo a mis alumnos, FDP, falta de palo, o sea, rigidez, educación, formación. En mi casa era, no señor, aquí no se remendaba ropa, se le cogía las mediasuelas de los zapatos, se le trabaja, vámonos a levantarse, sábado y domingo, vámonos a trabajar, a buscar, a pujar. No, la vida fácil, no. Entonces, eso ha ido deteriorando el ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Ese ambiente se va reflejando en el comportamiento de la sociedad, en el comportamiento de las personas. Y eso ha cambiado la política. Tiene mucha culpa la gente, no de ahora, sino de hace tiempo también. O sea, el petróleo nos ha echado a perder nuestra manera de ser, ese facilismo. Y eso ha ido poco a poco deteriorando el país. Y el deterioro del país ha determinado
que aquellas personas que se sienten inseguras, que no se sienten, bueno, si no tengo empleo, yo tengo 5 hijos y 4 están fuera. Y eso para mí es dolorosísimo. Ah, pero tú eres extranjero. Yo no soy extranjero. Yo no ¿Tú escogiste a tu papá y a tu mamá? No. ¿Escogiste el nombre? No. Te pusieron, yo me llamo así porque mi papá me puso así. Yo no escogí a mi papá, porque si no hubiera escogido a Bill Gates, que es el hombre más rico del mundo, y a la reina de Inglaterra. Pero a mí el país me duele horrorosamente. Y mis 5 hijos, perdón, 4 hijos están fuera, porque no consiguen, no tienen trabajo. Y eso a mí, sobre todo a la mamá, mi mujer, le duele horrorosamente, porque mamá gallina, tú sabes, ustedes las mujeres quieren a sus hijos más que nosotros. Porque a mí nadie me viene con ese cuento de que vos y yo queramos más a los hijos que estas dos. Porque el día que tengamos que parir, hasta ese día existe la especie humana. Hasta ese día no hay más muchachitos. Sí, yo tengo ese concepto muy claro. Entonces, yo he analizado esa situación, sobre todo porque está reflejado allí, en eso que tienes en el escritorio, está reflejado eso que me estás preguntando. ¿Cómo es? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muchachos jóvenes, 18, 19, 20, 25, graduados de universidades, de todas las... Me están llegando hasta peticiones de traducción en alemán, que es un idioma tan difícil. Porque en inglés todavía uno dice, bueno, los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, toda la parte tecnológica del mundo está en manos de la habla inglesa. Entonces tú dices, bueno, en Australia, ok, pero en alemán, todavía en francés. Tú dices, bueno, hubo un imperialismo francés y hay muchos países que hablan francés y en donde el francés es una lengua internacionalmente hablada. Pero en alemán, mira, parece mentira la cantidad de cosas que están, o sea, y yo me he puesto a reflexionar y digo yo, pobre país, y me duele horrorosamente. Pero bueno, ¿a dónde vamos? O sea, todo nuestro cerebro, nuestra juventud, porque ya yo estoy cogiendo el último avión. O sea, pero ¿y por qué no te vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer yo en España, en los Estados Unidos, en Colombia? O sea, el exilio es fuerte, porque es muy sabroso irte de viaje, tener los cobres, irte de viaje. Ah, pero vas a regresar. Ajá, pero si te vas a hacer ¿qué? ¿A vivir de qué? ¿Con qué? Ah, si tiene todos los reales del mundo, perfecto. No lo hubiera pensado 2 veces. Y voy a empezar un trabajo nuevo. Pero a estas alturas, tú puedes empezar, porque tienes los bríos. Y sin embargo, te va a costar. Pues, ¿qué voy a hacer yo? No, vos, 77 años, no, mijo. Para el pipote de la basura. ¿Qué estará pasando ahí? No sé si eso te responde la pregunta de la inmigración y la emigración. Y de eso da tristeza. Que un país que necesita gente joven, gente capacitada, ¿es el carro tuyo?